Bienvenidos a la saga de Abraham Lincoln, nombre grabado en los anales de la historia global, un hombre cuyo destino estaba entrelazado con el futuro de Estados Unidos. Al comprender su vida, su extraordinario viaje al cargo más alto del país, su trágico asesinato y la compleja red de acontecimientos que llevaron a su muerte, tal vez encontremos nuestra respuesta a la convincente pregunta, ¿por qué mataron a Lincoln? Esta narrativa convincente, entretejida en el tejido de una sinfonía clásica de 8 minutos, lo llevará al corazón del período más tumultuoso y transformador de la historia de Estados Unidos. Nacido en unos orígenes humildes en una cabaña de madera de una habitación en Kentucky en 1809, Abraham Lincoln vio el mundo a través de la lente de la adversidad. La palabra insuperable no existía en su diccionario. Su vida fue un testimonio de fuerza de voluntad. Un faro de esperanza en una época en la que los tenues zarcillos de la esclavitud se habían envuelto en la esencia de lo que Estados Unidos estaba tratando de aceptar, una nación basada en la libertad, pero con un sistema de servidumbre profundamente arraigado. El ascenso de Lincoln al poder comenzó a partir de las encuestas rurales de Illinois. Su destreza en los debates, la precisión y el poder de sus palabras y, sobre todo, su visión inquebrantable de una nación unida y libre, capturaron los corazones y las mentes de los estadounidenses comunes y corrientes. Fue esta visión la que lo impulsó de ser un abogado ordinario al cargo más alto del Estado, pero el destino, como sabemos, puede ser una amante voluble. En una desafortunada noche de teatro, el 14 de abril de 1865, un actor convertido en asesino, John Wilkes Booth, cambió para siempre el curso de la historia estadounidense. Su arma disparó no solo contra un solo hombre sino también contra la base misma de la visión de Lincoln, una nación libre y unificada. Booth, un simpatizante confederado, vio el asesinato de Lincoln como un movimiento estratégico para dar nueva vida a la causa confederada recientemente derrotada. Los confederados habían perdido en la guerra, pero, ¿habían perdido en la visión de su nación? Esta era la pregunta que Booth quería recordarle a la Unión, y qué mejor manera de recordársela que derrocando a su amado líder. El asesinato de Lincoln no fue un acto de violencia sin sentido. Simbolizaba una amarga división que aún existía, expresó las esperanzas de reconciliación, fue un potente testimonio de la profunda transformación social y política que estaba experimentando Estados Unidos. La muerte de Lincoln no sirvió para unificarse por un enemigo común, sino que polarizó a los tambaleantes. Encendió un fuego reparador, un anhelo de justicia, un eco de su anterior llamado a la unión y la armonía. Pero este fuego impulsó la aprobación de las enmiendas 13 y 14, un paso de gigante para la humanidad, que garantiza los derechos universales de libertad e igualdad. Un susurro espeluznante ensombrece nuestra siguiente pregunta, ¿y si Lincoln hubiera sobrevivido? ¿Qué tan diferente es el curso de la historia? ¿Tendría su visión de armonía y unidad 10 como combustible para el cambio con la intensidad de 1000 soles, o su presidencia se habría convertido en otro capítulo descolorido de la historia? Orador del destino, susurros de los sueños destrozados de un enorme número de esclavos, susurros de emancipación de las cadenas de un comercio bestial, ecos de la risa de Lincoln resuenan en las cámaras de la historia, risas insatisfechas pero audibles que se acoplan con las crónicas de la humanidad. Brutal viaje de la oscuridad a la luz. Lincoln, en su última hora, nos recuerda la fragilidad humana y la noble aspiración. Su vida, marcada por pruebas y triunfos, supera la turbulencia política inmediata para ilustrar el espíritu humano perdurable. En las catastróficas consecuencias de la muerte de Lincoln, sus lecciones tienen un significado universal. Mientras navegamos por los pasillos de la vida y la muerte de Lincoln, nos enfrentamos a imágenes del asilo del pasado y los ecos del futuro. Su historia es un retrato del coraje, la resolución y, sobre todo, una fe inquebrantable en el poder de la unidad. A pesar del escalofriante drama de su muerte, que ha escrito numerosas obras de teatro y novelas y la escultura de impecablemente cortada en el tejido de Estados Unidos, Lincoln todavía sostiene un espejo fascinante del pasado y presente de Estados Unidos, lo que nos obliga a reexaminar nuestras propias luchas tumultuosas, con cuestiones sociales profundamente arraigadas. Al partir de este viaje a través de los laberintos del tiempo, resulta estremecedor que vivamos bajo el mismo firmamento que una vez contempló a Lincoln. El mismo viento que silbó a través de su tenacidad pasa hoy a nuestro lado instándonos a liberarnos de las cadenas de nuestras prisiones sociales y políticas. Recuerda que puedes, que Lincoln no tuvo que morir. Murió porque sus principios vivieron. Vio más allá de la oscuridad de su tiempo y el brillo del futuro estadounidense. Esta visión y su legado político lo encadenaron a su destino y, sin embargo, incluso en su muerte, se convirtieron en la luz brillante para el futuro de la nación estadounidense. Lincoln nunca fue solo un hombre. Era la voz de una multitud, la conciencia de una nación. Su muerte subrayó el costo del progreso, el precio sangriento del cambio. Y así, su testimonio final aseguró para sí la inmortalidad de un mártir entre los anales de la historia. Sigue jugando la sinfonía de la vida de Lincoln. Sus melodías subrayan la música del progreso de Estados Unidos, y sus armonías celebran la esperanza de una nación unida. La música se detiene solo para recordar al hombre cuya inquebrantable determinación puso en marcha la Sinfonía de la Libertad y la Igualdad. A medida que avanzamos hacia la conclusión de esta trágica obertura, nos queda una revelación intrigante. A pesar del tormento implacable y las tempestades de la tiranía, la fuerza del espíritu humano nunca flaquea.
Sobrevive incluso en medio de la violencia y la adversidad, anhelando un mañana mejor. La visión del presidente Lincoln para Estados Unidos, una nación, indivisible, con libertad y justicia para todos, resuena a través del tiempo y la eternidad. Su recorrido por la vida, una maraña tablituista que no se puede deshacer. Su muerte es un brutal recordatorio del precio de la nacionalidad. Con una realidad tan sombría, el estribillo de la pregunta vibra con tensa urgencia: ¿por qué mataron a Lincoln? La respuesta, aunque multifacética, nos lleva a una comprensión flagrante. Lincoln fue asesinado porque defendía algo infinitamente más grande que él mismo. Defendió a la nación en su conjunto, a la idea de que una nación unida podía oponerse a las fuerzas de la división y el odio. Hoy, mientras nos encontramos en la encrucijada del futuro, ¿qué debemos hacer con el espíritu impávido de Lincoln? A medida que atravesamos la corriente del cambio social, y enfrentamos un nuevo conjunto de divisiones sociales y políticas, las inmortales palabras de Lincoln saltan de las páginas de la historia y nos recuerdan nuestro destino compartido. Ha pasado medio siglo y más desde aquel trágico suceso. Sin embargo, el fantasma de John Wilkes Booth todavía permanece en el teatro de la conciencia estadounidense. Su fallido plan de resucitar a la nación confederada, para encender las brasas de una guerra muerta hace mucho tiempo, perpetúa la sombra de un despreciable crimen contra la humanidad. Por inquietante que sea, la inquietante personalidad de Booth, su fuera de lugar sentido de la justicia, muestra un espejo retorcido de la preciada visión estadounidense de libertad, igualdad y oportunidades. Su disparo despiadado, disparado en la oscuridad del teatro, resuena con escalofriante desafío en los pasillos de la historia estadounidense, y, sobre la sangrienta escena se cierne el espectro susurrante de lo que podría haber sido. Si la derrota de las fuerzas confederadas no hubiera dado la chispa al plan de incubación de Booth, si la desolación de la guerra no hubiera abierto una profunda brecha de animosidad, ¿habría sido diferente la historia estadounidense? Por desgracia, el sauce llorón se inclina sobre las aguas tranquilas de la historia ante nuestra respuesta susurrada: tal vez no. Los ojos que miran hacia las turbias profundidades del pasado solo pueden especular, porque en última instancia, la cuerda cruzada del destino se había centrado en una única decisión escrita por la mano de la resolución humana. Así, la tragedia del asesinato de Lincoln enreda no solo las corrientes de la historia estadounidense, sino también las fibras del corazón de cada persona que respira el aire de la libertad y anhela el toque de la libertad. Es la nota final de un crescendo de conflicto que comenzó mucho antes de que un presidente cayera en un teatro. Los inquietantes acordes de la muerte de un Lincoln alcanzan un lúgubre crescendo antes de que la inspiración sofoque la cadencia desesperada. A pesar del espantoso final, la historia es un testimonio del triunfo del duradero legado de libertad, igualdad y unidad de Lincoln. En cada pulso de la sinfonía atemporal, en cada ascenso y descenso de las mareas históricas, en cada susurro y susurro de las páginas de la antología de la resolución humana, hay un eco resonante. Ese eco es la ferviente promesa de una nación, el espíritu indomable de un pueblo y la eterna reverberación de Abraham Lincoln, llevarla a cabo, desde el bypass hasta la posteridad, con pasión y reverencia. Y así, cuando llegamos al recuento final de nuestra estancia sinfónica, nos alejamos de este viaje a través de los anales del tiempo con una verdad inmutable. La verdad es como la salida del sol. Puede sofocarlo bajo el vasto océano del olvido, pero con cada momento que pasa, se eleva nuevamente para iluminar los confines de la oscuridad. La verdad detrás de la muerte de Abraham Lincoln habla al corazón de la humanidad, marcando a cada ciudadano del mundo con un sentido de experiencia compartida. Para Lincoln, el mártir, extinguido no por la bala de un hombre sino por la acusación de un sistema defectuoso, es un símbolo de justicia y rectitud inquebrantables. En el crescendo etéreo pero decidido de esta narrativa sinfónica, nos exige a llevar la antorcha de la libertad, la igualdad y la unidad que Lincoln encendió con amor pero apagó prematuramente. A medida que las sombrías notas finales se desvanecen en los ecos del pasado, solo podemos susurrar, en voz baja, a los siglos: recuerda, oh recuerda. En esta orquestación de la existencia, las reverberaciones del legado de Lincoln continúan resonando y seguirán haciéndolo por toda la eternidad. A pesar de la pausa de confusión momentánea que nos envuelve de vez en cuando, es en estos ecos donde encontramos nuestro verdadero rumbo y rumbo comunal con las estrellas. Y así cerramos esta obra sinfónica dedicada al amado Abraham Lincoln. Su vida, su obra y sus obras continúan inspirándonos y guiándonos. Era más que un presidente, más que un hombre. Era la promesa de Estados Unidos, la conciencia de una nación y, de hecho, una vez más, el faro de esperanza en todo el mundo. La música, sin embargo, no termina, simplemente se detiene, esperando el clímax perpetuo dentro de las crónicas del tiempo. Al salir de esta obertura atemporal, los ecos del discurso de Lincoln continúan resonando, contando la historia atemporal de un hombre extraordinario que dio su vida por su nación alimentada por el credo de la revolución de la libertad. Las libertades exigentes que son el fundamento de la dignidad humana están entrelazadas en la narrativa de Abraham Lincoln. Fueron combatidos con sus palabras, legislados con su pluma y asegurados por su vida. Mártir de la causa de la libertad, la historia de Lincoln se mete en el tapiz de nuestra memoria colectiva, recordándonos nuestra lucha compartida y nuestra responsabilidad compartida. En el aura efímera de la historia, pregona los acordes finales de una marcha desafiante, en honor al legado del hombre Lincoln.
Tres chorros de ónix de malaquita escritos en las canoas de la historia estadounidense se comprometen continuamente a consagrar la esencia de Abraham Lincoln. Una identidad tallada por el tiempo, un tiempo desafiante a la ira, tentador a la preservación. Un nombre cuyos sonidos profundos resuenan en los grandes pasillos del tiempo, y en los corazones de personas de todo el mundo.